Hola a todas y todos. Me habéis pedido en los comentarios que hablara de la relación entre la carta astral y el árbol genealógico. Bien, es un tema muy interesante porque en la mayoría de las familias, por no decir en todas, hay determinados conflictos que se desarrollan dentro de la familia, pero que tienen su origen no en la familia tal cual, sino en varias generaciones anteriores. Se trata de un conflicto que, como digo, su origen tuvo lugar puede que hace incluso siglos y que en su momento la familia fue incapaz de resolver y por lo tanto se ha ido heredando generación tras generación como algo que a mí me gusta llamar como un fantasma familiar. Y cada generación, varios miembros de la familia o todos los miembros de la familia heredan un determinado papel, como en una obra de teatro que se desarrollara, y es un papel que cada uno representa sin ser consciente que están representando el mismo conflicto durante generaciones y generaciones, como en un bucle, como en un día de la marmota larguísimo. Cada uno lo considera un conflicto que tiene lugar en ese momento, en esa familia, en esa generación, y en la cual piensan que están actuando de una manera consciente. No es así. Son completamente inconscientes del origen del conflicto, que están desarrollando el mismo papel que antes de ellos desarrollaron muchas otras personas de su familia en sucesivas generaciones, y al desarrollar, digamos, el mismo patrón psicológico que se ha desarrollado durante mucho tiempo, obviamente no pueden resolver el conflicto porque están haciendo exactamente lo mismo que han hecho las generaciones anteriores. Y en tanto en cuanto no se resuelve el conflicto, este se hereda y se transmite a las generaciones posteriores. Bueno, voy a poner un ejemplo para que todo esto resulte más fácil de entender. Pongamos, por ejemplo, que en una determinada familia, en un momento de la historia, un muchacho se alista voluntario, marcha a la guerra y muere en la guerra. Vamos a seguir suponiendo que cuando ha partido a la guerra ha dejado a su mujer embarazada. Su mujer, cuando llega la noticia de la muerte, obviamente queda destrozada y se sume en una depresión de la que es incapaz de salir en toda su vida. La tristeza la embarga y tiene que hacerse cargo de su hijo ella sola. El hijo, por otra parte, nace y crece sin esa figura del padre, que es una figura siempre presente, por la que siempre se le recuerda, por la propia tristeza de la madre. Él mama la tristeza de la madre y comparte esa tristeza por la ausencia de una persona que no ha conocido nunca, y crece eso con esa sensación de carencia. Pensemos en otros miembros de la familia, por ejemplo, la madre. La madre, además de la tristeza que obviamente comparte, puede que se sienta culpable porque ha tratado por todos los medios de convencer al hijo de que no se alistara voluntario y no lo ha conseguido, y se siente culpable de no haber sido capaz de proteger a ese hijo, por ejemplo. Y pensemos, por ejemplo, en la figura del padre. Puede que se tratara a lo mejor de una guerra civil y que el padre se sintiera identificado con el bando contrario al que se alistó el hijo. Y por lo tanto a la tristeza le suma una rabia tremenda porque el hijo
no ha hecho lo correcto porque ha actuado de una manera equivocada y eso le ha llevado a la muerte. Bueno, puede haber muchos más personajes en esta obra psicológica, por llamarlo así. Vamos a simplificarlo y dejarlo solamente en estos 5 personajes. Obviamente, cada uno de ellos arrastra esta, digamos, herencia psicológica durante el resto de su vida. Son incapaces de superar este conflicto que, más allá de 5 conflictos psicológicos separados, forman entre todos los 5 un conflicto familiar que no son capaces de resolver. Bien, las siguientes generaciones van a heredar este conflicto y va a haber diferentes miembros de la familia a los que se va a adjudicar de alguna manera que desarrollen, que interpreten el papel de uno de los personajes del conflicto. Puede que tiempo después, generaciones después, un miembro de la familia no tiene por qué necesariamente repetir exactamente los mismos hechos. No tiene por qué alistarse en una guerra y morir, pero sí que seguramente por un motivo o por otro va a tomar una decisión, va a elegir una determinada opción y va a marcharse, va a abandonar a la familia. Consecuencia de esta decisión que ha tomado y no va a volver nunca. Puede que deje una mujer, puede que deje una novia, pero puede tratarse a lo mejor de una hermana, que represente el papel de la persona que se siente no solo muy triste, sino que también se siente abandonada. Puede haber otro personaje, puede que sea un hijo, efectivamente, que crezca sin la figura del padre, pero puede tratarse de otra figura, puede tratarse a lo mejor de un hermano pequeño que crece en ese ambiente en el que el resto de la familia está constantemente echando de menos al hermano mayor que se marchó y al que él no ha conocido o apenas ha conocido. Ha podido nacer después de marcharse este hermano mayor o ser el muy pequeño, a lo mejor un bebé cuando se fue su hermano, pero ha crecido a la sombra de esa gran ausencia. Por otra parte, otro personaje de la familia, que puede ser la madre o puede tratarse de otro personaje, se siente culpable, además de esa culpabilidad la suma la tristeza, por no haber sido capaz de retener a este muchacho que marchó. Y otra figura, que puede ser el padre o puede ser otro miembro de la familia, a la tristeza suma la rabia porque siente que esta persona ha tomado una decisión equivocada cuando se marchó, como que ha optado por el bando equivocado. Bien, esto, como digo, se representa como si fuera una obra de teatro. Cada uno de la familia lo considera como que son sus propios sentimientos, es algo propio, pero es algo que está heredado, es un fantasma familiar, pero del que obviamente nadie es consciente, porque bien, si es algo que ha ocurrido en la generación justo anterior, incluso 2 generaciones atrás, obviamente pueden saber lo que ha pasado y notar ese paralelismo. Pero si el origen ha sido mucho más antiguo, obviamente no sabe dónde está el origen. Sí que pueden notar algún paralelismo con cosas que han pasado en su familia 1 o 2 generaciones antes. Pero nada más que es un paralelismo, una triste ironía, algo así. Entonces lo consideran como un conflicto de la familia. El hecho de que aquel miembro de la familia se marchara y no volviera nunca. Quien esté familiarizado con las constelaciones familiares
podrá ver la similitud con este conflicto del que hablo, con el que muchas veces se trata en las constelaciones familiares. Pero en este caso va mucho más allá, porque no es un conflicto propio de este grupo familiar, sino que es un conflicto heredado. Bien, esta herencia del árbol genealógico, ¿cómo se refleja en la carta astral? ¿Cómo podemos utilizar la astrología, bien, por un lado, para detectar estos fantasmas familiares y por el otro lado para sanarlos, para superarlos, para conseguir superar el conflicto y no dejárselo en herencia a las generaciones venideras? Bien, sabéis que normalmente en estos vídeos, bueno, son para todo el mundo, no hay que tener ningún conocimiento de astrología para entender y para acercarse a la astrología a través de los vídeos de este canal. En este caso voy a hacer una excepción para comprender cómo podemos detectar, interpretar y ayudar a la persona o a nosotros mismos a superar el conflicto utilizando la carta astral como herramienta. Para lo que voy a explicar a partir de ahora, hay que tener algunos conocimientos, no muchos, pero sí conocer el simbolismo de los signos del zodiaco, de los diferentes planetas, de las diferentes casas que hay en la carta astral y de los aspectos. Para investigar estos asuntos en la carta astral, tenemos que fijarnos en la casa 12. La casa 12 se relaciona simbólicamente con lo oculto, es decir, son cosas de las que la persona no es consciente, que son ocultas, al menos durante una parte de su vida, para la persona. Y por lo tanto, en este caso, obviamente son cosas ocultas porque la persona puede llegar a ser consciente del conflicto familiar, de ese drama familiar que se está representando de siempre en su familia, pero lo que no sabe es el origen de ese drama. Este origen es desconocido para la persona. Pero también la casa 12 es la casa de aquello que ha ocurrido antes de que la persona naciera. En ese sentido, las personas que creen en reencarnaciones, en vidas anteriores, bueno, es ahí precisamente en la casa 12 donde hay que buscar esas vidas anteriores. Pero, tanto para las personas que creen en reencarnaciones como para las que no, en cuanto a lo que ha pasado antes de nacer, la casa 12 es más. La casa 12, por ejemplo, es el embarazo de nuestra madre antes de nacer nosotros. Cuando estaba embarazada de nosotros, las circunstancias de ese embarazo, lo que ocurrió durante ese embarazo y obviamente repercutió en nosotros, lo vamos a ver también en la casa 12. Son cosas que influyen en nuestra vida, pero que tienen su origen antes de nacer nosotros. También aquello que heredamos de la familia físicamente, lo vamos a encontrar en la casa 12, pero aquello que heredamos psicológicamente también lo vamos a encontrar en la casa 12. Entonces, si juntamos aquello que hemos heredado, esa herencia psicológica de la familia, con aquello cuyo origen está oculto para nosotros, lógicamente tenemos los dos elementos que configuran esos fantasmas familiares y que vamos a encontrar en la casa 12. Bien, en la casa 12 nos vamos a fijar en primer lugar en el signo de la casa 12. En este caso vemos que la casa 12 empieza en el signo de Cáncer. Luego, en esta carta en concreto, el signo de Cáncer y la mitología asociada al símbolo de Cáncer van a teñir estos fantasmas familiares. Nos van a dar el fondo sobre el que se desarrolla este drama familiar. Nos vamos a fijar también
en los planetas presentes o los planetas presentes en la casa 12, en este caso tenemos a Saturno. Nos vamos a fijar también en los regentes. El regente de la casa 12, en este caso el regente de Cáncer es la Luna. Vamos a ver en qué signo está, en qué casa está también. Y nos vamos a fijar en el dispositor o los dispositores de los planetas presentes en la 12. En este caso, como Saturno presente en la 12 está en el signo de Cáncer, el regente de Cáncer es el mismo, es la Luna. Bien, y nos vamos a fijar también en los aspectos. Los aspectos que tienen o el planeta presente en la 12, en este caso tenemos un sextil a Urano, la cuadratura a la Luna y la sesquicuadratura a la conjunción Mercurio-Sol. Y nos vamos a fijar también en los aspectos del regente de la casa 12 y el dispositor de Saturno, es decir, en este caso de la Luna. También vamos a tener en cuenta, bueno, uno de los aspectos obviamente lo hace al planeta presente en 12, a Saturno, pero también vamos a tener en cuenta la conjunción con Plutón y con Júpiter y, bueno, esos elementos son los que vamos a considerar para estudiar el árbol genealógico de esta persona en la carta astral, cómo le influyen esos fantasmas familiares. Bien, aquí tenemos otra carta. En esta carta hay alguna diferencia con la carta anterior. La primera es que la casa 12, vemos que el principio de la casa, la cúspide, está en el signo de Tauro, pero no termina en el signo siguiente, en Géminis, sino que termina en el signo de Cáncer. Por lo tanto, el signo de Géminis entero está interceptado en la casa 12. Bien, en este caso nos tenemos que fijar en primer lugar en el signo interceptado, es decir, en Géminis, y solo en segundo lugar en el signo de la cúspide, el signo en el que empieza la casa, Tauro. Otra diferencia es que en esta carta no hay ningún planeta presente en la casa 12. Por lo tanto, nos vamos a fijar en primer lugar en los signos y en segundo lugar en los regentes. Nos vamos a fijar en primer lugar, dentro de los regentes, en el regente de Géminis, que es Mercurio. Vamos a fijar Mercurio, en qué signo está, en qué casa y qué aspectos tiene. En este caso estamos hablando de una conjunción con Júpiter y con Saturno. Y en segundo lugar nos vamos a fijar en el regente de Tauro. Este regente, Venus, que está en el signo de Libra, también en la casa 5, y está en conjunción con Plutón y en cuadratura con la Luna. Bien, nos vamos a centrar en esta carta. Lo primero, el signo de la casa 12, es el signo de Cáncer. Y vamos a recurrir a la mitología de Cáncer para ver el decorado, el entorno en el que se desarrolla este drama familiar, este fantasma familiar. Bien, el signo de Cáncer se asocia en mitología a la diosa Tetis, diosa del mar, que casó con un mortal porque había una profecía según la cual si tenía hijos con un dios, los hijos podían llegar a destronar a Zeus. Entonces el primer elemento de este mito es un matrimonio desigual, un matrimonio no entre iguales, entre personas, bueno, entre seres diferentes, entre una diosa y un mortal. El hijo que tuvieron, Aquiles, por lo tanto, al ser hijo de un mortal, era mortal él mismo.
Y entonces su madre, para conferirle la inmortalidad, lo que hizo fue sumergirle en la laguna Estigia. Ahora bien, para sumergirle tenía que sujetarle de algún punto, le sujetó del talón. Este talón no quedó bañado por las aguas de la Estigia y por lo tanto este talón era su punto vulnerable. En este talón sí que era vulnerable y por tanto podía morir. Es lo que ha pasado a la historia como el talón de Aquiles, del que todo el mundo ha oído hablar, ese punto vulnerable que tiene una persona. Bien, pero no solamente esto, sino que en el momento de nacer, las diosas del destino, las moiras, las parcas, no tenían claro qué destino adjudicarle. Y en lugar de adjudicarle un destino único e ineludible como al resto de los mortales, le dieron dos opciones. Es decir, este niño iba a tener una vida larga y anodina, o bien iba a tener una vida corta y gloriosa e iba a pasar a la historia por sus gestas, por lo que había hecho en su vida. Bien, hay que decir que la madre quería que el hijo tuviera una vida larga, aunque fuera anodina, aunque no hiciera nada notable en ella. Y trató, como había hecho desde que nació, de protegerlo. Así que cuando iba a comenzar la guerra de Troya, la madre lo escondió y lo disfrazó de mujer para que no le llevaran a la guerra, para protegerle. A pesar de eso, Ulises se dio cuenta de que no era una mujer, sino un hombre, lo desenmascaró y tuvo que ir a la guerra. En la guerra en principio no desarrolló una labor heroica en ningún momento, no. Es más, estuvo a punto de marcharse y marcharse del asedio de Troya con sus hombres por discrepancias que tuvo con Agamenón. Pero cuando estaba a punto de abandonar, murió en combate su amante Patroclo. Esto le ocasionó un terrible dolor y fruto de este dolor y de las ganas de vengar a su amigo y amante Patroclo, lo empujó al combate. En el combate hizo gestas heroicas, según nos cuenta Homero en la Ilíada, pero murió joven, porque un arquero consiguió dispararle una flecha en el único punto que tenía vulnerable, en el talón. Bien, ese es el mito en el que se desarrolla el fantasma familiar, el drama familiar que hereda esta persona. Y en ese mismo signo de Cáncer, además del principio de la casa 12, de la cúspide 12, tenemos a Saturno. Saturno, el regente de Cáncer, la luna, cuadra a ese Saturno, lo cual ya nos está indicando que la herencia familiar viene a través de la rama materna. Eso ya lo sospechábamos por estar el signo de Cáncer, pero nos lo confirma el que su regente, la luna, esté cuadrando a Saturno. Es decir, que la madre lo educó con un énfasis muy grande en el cumplimiento de las obligaciones. Obligaciones familiares, obligaciones heredadas. Saturno es el tiempo. Él fue educado de una manera muy fría para
cumplir con sus obligaciones. La luna está en el signo de Tauro, en la casa 9, lo cual nos informa de que esa educación tan restrictiva, tan poco emotiva, tan poco emocional, muy marcando los límites, la llevó a cabo la madre probablemente en el extranjero. Bien, esto es así, se trata de una carta real de un personaje histórico. Y por otra parte, la luna está en conjunción con Plutón y con Júpiter, lo cual nos da una idea de que la madre era capaz de cualquier tipo de maquinación, de cualquier cosa, por exagerada que fuera, Plutón y Júpiter, para forzar al hijo a cumplir con esa obligación. Pero al mismo tiempo, al cumplir con esa obligación, la madre, igual que Tetis, lo estaba protegiendo. Como veremos un poquito más adelante. Bien, pero Saturno, aparte de esa cuadratura, tiene una sesquicuadratura a Mercurio en conjunción con el Sol. Y los dos se encuentran en la casa 4, que es la casa del padre, y el Sol es la figura paterna, así como la luna es la figura materna. Lo cual quiere decir que la herencia paterna o la influencia paterna influye mucho de una manera en su forma de pensar y en su forma de actuar. El Sol, aparte de una figura paterna, es el camino del propio ego, el camino de la propia individualidad, el camino del héroe, en definitiva. Y están los dos en Sagitario, que es un signo que es muy difícil de limitar por ese Saturno. Es un signo que tiende a la expansión, no solamente a través de los viajes, sino a la expansión mental. Estamos hablando de un Mercurio en Géminis también. Por lo tanto, aparece dividido entre la presión de la madre para seguir una tradición, cumplir con las obligaciones y no salirse de ello, y tener, por lo tanto, una vida larga y anodina, o desarrollar, llevar a cabo lo que él considera su propio camino, desafiando esos límites. ¿Qué es lo que, viendo esta carta, pensamos que sería más fácil que hiciera? Y conociendo la historia sabemos que hizo, porque tiene un sextil a Urano. Urano va a implicar la innovación, el cortar con el pasado. Y Urano está presente en la casa 10, la casa de la proyección social, la casa de la profesión, es decir, que lo más visible de él iba a ser un comportamiento novedoso, disruptivo, un comportamiento que supusiera, al contrario de la tradición de seguir haciendo lo mismo que se había hecho en su familia y para lo que le habían educado, en hacer cosas nuevas que dejaran una marca en la sociedad. Y obviamente eso fue lo que hizo. Siendo muy joven, no había cumplido todavía los 20 años, cuando desafió esa educación recibida por la madre. Saturno es regente de la casa 7, la pareja, el matrimonio. Y efectivamente se casó, el otro regente de la casa 7 es Urano, se casó con una persona que su madre consideraba que no tenía que casarse con ella. Un matrimonio desigual, como el de la diosa Tetis. Y hasta tal punto su madre se opuso a ese matrimonio que ni tan siquiera asistió a la boda del hijo. Pero la cosa no queda ahí,
porque a los pocos meses del matrimonio su esposa muere. Os resuena con cáncer con la muerte de Patroclo. Bueno, en este caso muere su esposa y viendo el aspecto a la luna, aparte de los hechos históricos, lo repentino de la muerte y lo extraño de esa muerte, esta luna en conjunción con Plutón y con Júpiter nos hace pensar que la madre organizó una conjura para hacer desaparecer a la esposa con la que, según ella, no tendría que haberse casado nunca. Pero, aunque después de esa muerte contrajo un matrimonio en segundas nupcias con alguien aceptado por la madre y por las buenas costumbres y la tradición, ese desafío a la madre marcó el comienzo del camino que había elegido, es decir, o que él se pensaba que había elegido, el camino que suponía una vida corta y gloriosa. Y efectivamente, desarrolló una labor profesional, social, por la que pasó la historia, llevando a cabo grandes innovaciones en ese terreno, y murió muy joven, creo recordar que antes de cumplir los 30 años, dejando una memoria gloriosa detrás de él. Bien, vemos cómo se desarrolla en la carta como una maldición. Hemos visto el papel que él desarrolló. Él era el mismo que otros miembros de la familia en generaciones anteriores. Al tratarse del mito de Cáncer que hemos visto, del mito de Aquiles con los dos destinos posibles, seguramente miembros anteriores de su familia que hubieran representado en ese drama familiar el mismo papel que a él le tocó representar, unos habrían elegido la vida larga y anodina y otros la vida breve y gloriosa. Cualquiera de las dos opciones es ser de alguna manera esclavo de ese fantasma familiar que le fuerza. Él era uno de los personajes, la madre sin duda era otro, y bueno, y había otros personajes también que le impulsaban, desde aquí este Mercurio Sol y este Urano, y obviamente el personaje de la primera mujer con la que se casó con él y que, digamos, que le costó la vida el matrimonio. Bien, estos elementos seguro que se han repetido en la historia familiar en generaciones anteriores, en los casos en los que el personaje que él encarna optara por la vida breve y gloriosa. Visto así, parece que es una maldición de la que no se puede escapar. No es así. No es así, y por no hacer demasiado largo el vídeo, lo veremos en el próximo vídeo, cómo podemos utilizar los conocimientos que nos da la carta astral, en este caso derivados de la casa 12, relacionados con estos fantasmas familiares, con esta influencia de lo que ha pasado antes de nacer nosotros, con esa influencia, en definitiva, del árbol genealógico sobre la persona, para romper de alguna manera esta maldición. Y al romperla conseguimos no solamente dar algún tipo de solución al conflicto y no ser esclavos del papel que se nos ha asignado por ese fantasma familiar en el drama familiar heredado, sino evitar que este drama familiar, que este fantasma familiar, pase en herencia
a las siguientes generaciones. Es decir, la forma de salvarnos nosotros y salvar a nuestros descendientes. En el próximo vídeo veremos también la otra carta que os he enseñado antes, la carta esta. Veremos cómo analizarlo en los casos en los que es diferente, porque en la casa 12 hay 2 signos que considerar y no hay ningún planeta presente. Así que veremos otra forma en la que se puede presentar el análisis de la casa 12 diferente, pero también lo más importante, cómo utilizar la astrología tanto en nuestra propia vida como para aconsejar a la gente que viene a consultarnos, cómo romper con esa aparente maldición de esos fantasmas familiares y cómo romper con ese día de la marmota eterno que se va transmitiendo de generación en generación. Mientras tanto, no os olvidéis de suscribiros si no os habéis suscrito todavía al canal, para que se os avise y sepáis cuando subo un vídeo nuevo, darle al me gusta, y también tenéis la oportunidad de ver otros vídeos míos visitando mi canal de TikTok. Hasta pronto.